Sí, Ahí están. Muy bien, vamos a dar por inicio a nuestro nuevo ciclo de charlas, de conversatorios, como colectivo de estudios históricos de la región de Coquimbo. Durante este segundo semestre tendremos una serie de 5 encuentros, 5 charlas, y vamos, como siempre, a una primera parte, a un diálogo entre Francisco Aspe, que es nuestro invitado especial, y Orieta Collado, que va a estar interactuando con él. Esperamos que eso dure unos 20, 25 minutos y luego vamos a dar paso a las preguntas de los presentes, de los que puedan participar en este encuentro de este día jueves 24 de julio de 2025. Entonces, como dije, nos acompaña en esta ocasión, en este primer diálogo, Francisco Aspe, primer presidente de este colectivo, ¿verdad? Eh, También lo conocemos como académico, como profesor, como historiador. Él es magíster en historia, es doctorando en historia y se ha transformado en los últimos años, diría yo, en un activo difusor de lo que es el patrimonio de la región de Coquimbo. Como decía, es uno de los fundadores y primer presidente de este colectivo y hoy va a hablar sobre un tema muy particular que es la papaya, este fruto, ¿verdad?, que conocemos como elemento de identidad serenense. Está también con nosotros Orieta Collado. Ella es miembro de nuestro colectivo. Ella es periodista y magíster en comunicación audiovisual, con experiencia docente en diversas casas de estudio, gestora cultural y actualmente ocupa un cargo muy especial que es el de presidente del Club Ciudadano de Lectura de los miércoles. Entonces yo desaparezco de pantalla por unos minutos, unos 20 minutos, y dejo a Orieta y Francisco en pantalla y con el micrófono abierto. Adelante, por favor. muchas gracias, Gabriel. Un saludo, por supuesto, a quienes nos están acompañando hoy día. Gracias, Francisco, por compartir tu trabajo con nosotros en este diálogo. Muchas gracias. Eh, yo quería partir eh, señalando que Claudio Balbontín, director regional de Línea Intihuasi, afirma en la presentación de Tradición Papayera, recopilación histórica en la región de Coquimbo, que elaborar un libro sobre historia de un fruto es particular y no es fácil. Combinar información histórica, agronómica y alimenticia tiene un gran valor, ya que permite entender el aporte de la agricultura a la formación de sociedades. El autor de este libro ha sabido unir las piezas de un rompecabezas que hemos disfrutado durante mucho tiempo, pero que no conocíamos. Francisco, cuéntanos cómo se gestó esta publicación, quiénes te encargaron esta investigación. Primero que nada, muy buenas tardes a todos los presentes. Bien, esto pues, nace de una cosa muy interesante. El INEA, Instituto de Investigación Agropecuaria, llega y solicita mi, profe- mi modo operativo, digamos de esa forma, mi modus operandi como historiador, como investigador, para llegar a poder, no si descifrar, sino llegar a una arista y reconstruir o construir un origen, un origen. Y este origen se basa netamente en que el INEA estaba buscando y sigue buscando un sello de origen. ¿Ya? Un sello de origen que le dé una identidad a este fruto característico de la zona, que es la papaya, con lo cual pues, busca darle un realce por su territorio, por su sabor, por su aroma, por su producción y también por su procesamiento. Por ende, el INEA me busca a mí eh, como como investigador, aunque obviamente también buscó por otra arista, por otras personas también, en el cual se le preguntó a varios historiadores de la zona también. Muchos dijeron que sí, otros dijeron que no, entonces al final me llega a mí la batuta, así como, ya, preguntémosle a Francisco. Hay que ser sincero, yo no ando con cuentos y no ando con egos, tú sabes. Yo no ando con egos, eso está atrás, ya está fuera de la vida de uno. Llegan a mí y lo pensé muy bien, dije, wow, construir esta tradición papayera, dije yo, ¿se puede o no se puede? Dije yo. ¿Se podrá construir algo de un fruto, una historia?
Y empecé a recopilar, empecé a preguntarme y dije, ya, es factible, se puede. Hay un campo, hay un pequeño campo. Y le di el vamos. Hasta di el sí porque le habían preguntado otros historiadores de la región y no sé qué habrá pasado en el camino. También a de Santiago se le preguntó, no sé, ahí lo desconozco totalmente, lo desconozco. Pero yo acepté este desafío. Pues no era fácil, no era fácil, porque había que construir de cero, no había nada. Y recuerdo que lo primero que hago es hablar con Gastón, Gastón Castillo, que está ahí omnipresente. Gastón, le digo, Gastón, ¿sabéis qué? Necesito ver qué hay, qué bibliografía hay, existe sobre la papaya, qué me puedo orientar. Y Gastón, como siempre, con la gran amabilidad que tiene, esa habilidad, me empieza a enviar bibliografía muy recurridamente. Mira, Francisco, hay esto, me envía varios correos. Y obviamente, como somos amigos, voy a la casa siempre, ahí conversamos, buscando, porque fue un desafío, aunque es un libro de, como dice Gastón, de nicho, de producción, es un libro que también marca un precedente de antes y después, porque no había nada escrito. Entonces, construir no fue fácil, no fue fácil porque esto dedicó mucho tiempo de investigación, mucha entrevista, mucha historia oral, mucha revisión de archivos en el Archivo Nacional, biblioteca, pedir archivos, revisar una cantidad de viajeros cronistas, volver a los cronistas, primeros cronistas, a los primeros viajeros que llegaron por la zona, viajeros ingleses, franceses, todos los que pasaron por acá hicieron una descripción del territorio en sí y buscar un elemento de decir, mira, aquí. Pero nace con esa premisa, mi querido Orieta. ¿Cuál fue tu método de investigación? ¿Tenías alguna hipótesis al inicio del trabajo? Mira, no sé si podemos proyectar ahí, está ahí la voz en off de Hernán, ahí podemos proyectar, que ahí tengo Vamos a pedirle a Hernán entonces que nos ayude con eso. sí, ahí tengo un poquito un poquito la metodología, lo que trabajé, ahí se puede ver, ¿cierto? La papaya como elemento de identidad. ¿Podemos continuar un poquito, Hernán? Por favor. La siguiente, ¿ya? Este proceso de investigación, anterior, la anterior. Ahí. Eso. Ahí está. Dentro de este proceso de investigación lo divide en cuatro puntos importantes. Ahí hay una foto, le voy a dar permiso porque el que aparece ahí es don Ilicio Moraga. Es la persona fundamental y de los últimos 50 años que ha dado el boom a la papaya hasta el día de hoy como un elemento principal. Así que él ha sido una persona muy gestadora, muy honesta, muy carismática, que me apoyó mucho en este proceso del libro de investigación también. Así que siempre le rindo tributo a él hasta el día de hoy. Ya, entonces, volviendo a este proceso de la investigación, este proceso lo dividí en cuatro etapas. Obviamente, un proceso de entrevista de la historia oral, ¿ya? El segundo proceso, una revisión documental, iconográfica y de imágenes y fotografías, que fue bastante, porque dentro de los procesos de entrevista también hay una recopilación de fotografías e imágenes que nos transportaban también a la intimidad de las familias, al mundo privado de esas familias papayeras, productoras de este fruto. El tercer punto también fue la revisión de fuentes bibliográficas. Yo nunca pensé leer tanta cosa de agricultura, para nada, nunca pensé en leer tanta cosa de fruta, de alimento, y lo cual me involucró leer diarios, libros, documentos, pedir documentos al Archivo Nacional, que tuvieron que pagarse estos archivos por medio de línea, se enviaron, porque fuimos descubriendo ciertas cosas que no había. Entonces, y por último, llegar al cuarto punto, que es el análisis de información y escritura, un registro sistemático de los hallazgos, poco a poco, en el cual duró este proceso casi un año aproximadamente. Después el tema, la corrección, el borrador, duró bastante tiempo también, un par de meses más, por algo se lanzó este año, en marzo de este año, imagínense. Entonces, ese fue como el proceso en cuatro grandes pasos, el proceso de investigación en sí. Y en toda la investigación que tú hiciste, ¿cuándo llegó la papaya a la región de Coquimbo? ¿Es prehispánica o es poshispánica? De acuerdo a lo que Ese, tú pudiste revisar. Esa es una pregunta, fue la pregunta clave. Es una pregunta ancla o medular que une todo el proceso de investigación en sí.
¿Por qué? A ver si podemos avanzar un poquito, Hernán, en la segunda presentación. En la segunda. ¿Ya? Este un poquito de la técnica, de la investigación, proceso de investigación. Un poquito más. Una más. ¿Ya? Eh, una más. Ya. Otra más, para poder. Ya. Esa. Ahí. Mire, Buenas tardes. buenas tardes. Dentro de este proceso de investigación, esa pregunta fue una pregunta ancla que se me dio a mí como desafío. Entonces, igual era algo súper importante y difícil. ¿Por qué? Era como encontrar una aguja en un pajar. Porque tú me dices, es como que, oye, ¿quién plantó la primera planta del papayo? ¿Quién trajo la primera semilla? ¡Wow! Tú decís, wow. Entonces, decís, ¿cómo busco? ¿Cómo encuentro? El primer indicio de papaya contemporáneo escrito va a ser por un investigador de la Universidad de La Serena, ya que hoy día haya fallecido, si me hacen acordar el nombre, que fue el único que hace unos 15, 20 años escribió algo relacionado contemporáneamente de la papaya. Y él señalaba que había un vacío, porque también le Roberto interesa. Páez. Roberto Páez, muchas gracias, voz en off, Gabriel. Entonces, Roberto Páez Constela, si no me equivoco, él va a ser uno de los contemporáneos y últimos que se preocupa del tema de la papaya. Y él escribe en un párrafo en un librito, un cafecito del siglo XIX, tradiciones, no recuerdo el nombre, y habla un poco de este tema de la papaya. Es el único. Y él señala ciertos vacíos. Y van a ser los mismos vacíos que yo también fui encontrando. ¿Por qué? Porque al revisar sistemáticamente cronistas, viajeros, bibliografía, escritores, historiadores, arqueólogos, antropólogos, todo libro de botánica, botánicos del siglo XIX, botánicos del siglo XVIII, ninguno nombra a la papaya como fruto, no aparece. Es súper interesante, hay un vacío gigante. Imagínense que lo que más nombran es el lúcumo, como un fruto muy identitario también de la zona. La lúcuma, el lúcumo es de todos los viajeros de la zona, que no sé, Fouillé, viajero inglés, todos nombran el lúcumo, que les llama la atención el lúcumo, pero ninguno nombra la papaya, ni los cronistas españoles cuando pasan por esta zona y la describen. Entonces, uno dice, ya, ok, vamos descartando, y también entrevistando a Gastón, a diferentes historiadores, a Jorge Pinto también, a Rodrigo Iribarren, a Hernán Cortés, a un montón de historiadores de la región y arqueólogos. Ninguno me señaló que hay presencia o hubo presencia eh, arqueológica en cuanto a temas de papaya, en semillas, cosas así. Entonces al final tú te das cuenta y preguntando, mira, entonces la papaya es tardía. Estoy diciendo, mira, la papaya es tardía. ¿Cuándo aparece en La Serena? ¿Cuándo llega en La Serena? Hay que dejar claro algo, Orieta, que la papaya tiene su origen como fruto, porque esta es una papaya muy especial. Esta es una papaya que se llama en el Perú o en Ecuador o en Colombia, se llama papaya de altura o papayuela o papaya de montaña. Porque, ¿cuál es el ciclo? Este es el siguiente ciclo. El ciclo es el siguiente. Esta papaya es oriunda de Ecuador, en las áreas silvestres del Alto Ecuador. Y después esa papaya se va hacia Colombia. Y de Colombia baja hacia el Perú, hacia altos del Perú, y nace de características silvestres. Es- no tiene una plantación regular. Si es en Chile, donde se regula esta plantación posteriormente a principios del siglo XX. Entonces, al final te das cuenta desde cómo llegó del Perú hacia acá. Y esa es la pregunta también. Ya teníamos la factibilidad que llegó del Perú hacia acá. ¿Y por qué en esta zona se dio? Siendo que la papaya el papayo en sí, el papayo como es tan complejo, no hay poca investigación, es tan complejo que no se da en cualquier lado. Uno, no le gusta el frío.
Dos, no les gusta el calor. Entonces, es un término medio, templado, tiene que buscar ciertos lados, que estén en pequeñas alturas, que estén en valles encajonados, que no le llegue mucha brisa, que no, tiene una técnica, es muy delicado al momento de plantar y que te dé. Por ende, no hay tanto estudio sobre eso. Entonces, ¿cómo llega a La Serena? Y ese es el desafío. Entonces, el desafío partió de eso. Y me di cuenta que no es incaica, no es traída por el Inca, no es traída tampoco por los españoles. Más allá que Ricardo Lapchan lo cita en algunos libros, pero Lapchan no cita ninguna fuente especialmente, lo nombra. Y hay cosas bien interesantes, que ningún botánico, ningún viajero del siglo XIX, ni como, no sé, Claudio Gay y varios más, nombran a la papaya. Nombran solamente la Vasconcelea chilensis, que es la Vasconcelea, que es el árbol nativo, que es la papaya nativa de la zona, que es una papayita muy pequeña, muy chica, que nace en la costa, en árboles, se encuentra. Y es el que se llama hoy día comúnmente llamado como palo gordo. Esa es la papaya chilensis. Entonces, el único origen, y en todas las bases, volviendo al tema del Lapchan, todos los argumentos, todo lo que se hablaba de que la papaya era incaica, era prehispánica, eran basados en Ricardo Lapchan. Pero no había una prueba fehaciente de dónde sacó Lapchan esa, esa prueba, esa evidencia, ese documento, ese dato. No había, no se sabía. Entonces, al final, me di cuenta que la papaya aparece en La Serena a mediados de 1870 en sí. Y mi hipótesis planteó que al final la papaya llega como, el papayo en sí, como planta, digamos, llega como una planta de jardín, llega como una planta ornamentativa a los jardines de La Serena, a las casas quintas, a los solares, se empieza. Pero no sabemos cómo llega. ¿Cómo será que revisé la Quinta Normal de Agricultura que se funda en 1840, que era, tú sabes que la Quinta Normal de Agricultura era el antiguo vivero de experimentación que tenía el futuro, lo que va a ser el Ministerio de Agricultura o la Sociedad de Agricultura de la época, en el cual estaban todos los listados de todas las plantas de Chile, lo que había. Y imagínate, papayo no existía. No estaba el papayo en el listado. Estamos hablando de 1840. Tenían de todo tipo de frutas y especies llegadas todas, porque ahí estaba el experimento. Entonces tú dices, si no aparece acá, no lo tiene la Sociedad Nacional de Agricultura, no está en la Quinta Normal de Agricultura, mm, ¿de dónde viene? Entonces al final, teorizando y planteando esta hipótesis, es que la papaya llega como una planta ornamentativa a mediados de 1870 aproximadamente. Se fue expandiendo en los jardines y los huertos de La Serena y posteriormente va a ir avanzando. Entonces, Y ese es un... la producción propiamente del fruto para derivados como las papayas confitadas o en conserva, etcétera. ¿Cuándo parte eso, ese trabajo en agronomía? Eso es súper importante. Lo que pasa es que hay varias etapas y aquí encontré varias investigaciones y tesis de la Universidad de Chile que me dieron un feedback súper importante, porque ya a finales de 1880, con el boom salitrero, como sale en el punto 2, hay un auge de las conservas, aparece el auge de las conservas. Y eso se debe al desarrollo económico que estaba apareciendo fuertemente en el norte salitrero, el consumo de la población, la migración. Entonces, está más aún después de la Guerra del Pacífico. Se genera un boom del salitre, hay más población que emigra hacia allá, con lo cual se necesita más capacidad alimenticia. Y ahí aparece fuertemente el boom de las conservas de 1880. Y ahí también aparecen los primeros productores de conservas, también en La Serena y también en el Valle del Elqui. Si no me equivoco, hay un productor que se encontré en 1880, 1890, que son productos OSA, tenía su fábrica de conserva tanto en Vicuña
en Vicuña, como también en La Serena, y también producían papaya en conserva y se enviaban hacia el norte. Entonces, ahí tú te das cuenta cómo este desarrollo económico facilitó el proceso de conservas hacia una zona, obviamente, económicamente exclusiva para el norte de Chile. Entonces, ese fue el boom. Y ahí aparece fuertemente y en el siglo y a finales del siglo XIX empiezan a hacer una gran cantidad de comerciales, de productoras de conservas. ¿Para qué te voy a hablar de las primeras décadas del siglo XX? Que aparece una gran cantidad. Estamos llenos de procesadores también y de productores de conservas muy reconocidas. Entonces, es un elemento muy importante. Si nos vamos a otro tema, a partir de esta fruta, hay dos conceptos populares, pero que se usan hasta ahora, ¿verdad? Y se entiende que no es lo mismo ser papayero que apapayado. ¿Tú nos puedes explicar la diferencia? Oh, aquí voy a tener cuidado acá, ¿no? Porque está Germán Carvajal. Voy a tener cuidado acá. Yo creo que a ver, esto apoyándome mucho en Germán, mi amigo Germán, conversamos bastante el tema de aquello. Germán estuvimos conversando el tema del léxico, de las palabras, más encima que Germán es papayero de corazón. Así que igual fue una amena conversa, me acuerdo, Germán que está ahí presente, no sé, o se habrá ido, no sé. Pero una de las cosas del concepto de papayero va apareciendo en el fútbol fuertemente, el Club Deporte La Serena, pero a mediados de los 70 y 80. Y eso se debe a los periodistas deportivos. Concepto de papayero. Nace el concepto de papayero netamente por el fútbol. Así lo tengo entendido y lo que pude encontrar y sondear, porque también conversé con varios escritores y gente que había escrito del Club Deporte La Serena y que me daban a entender aquello. También Germán también me señalaba un poco lo mismo. Y hablar de papayado, yo creo que Germán tiene, no podría decir él, yo creo que es la persona indicada, en el cual él señala que apapayado es andar atontado, es andar en otro mundo, para no decir el epíteto que corresponde, pero ese es el tema de la palabra de los léxicos. Entonces, la palabra papayero nace en sí por el fútbol regional, netamente. Juegan los papayeros, se le da esa identidad futbolística por los periodistas deportivos de los 70 y 80, lo que yo tengo entendido y registrado. Podría ser un poco antes, pero yo tengo entendido de los 80 y 70. Muchas gracias. Para darle un cierre a esta parte de la conversación y que puedan participar los asistentes en Quería tener un comentarte diálogo algo contigo. antes. ¿Sí? Y hay un punto importante. Yo creo que esta es la clave de todo. Yo creo que esta es la clave de todo. ¿Cuál es la clave de todo? Que en 1929, el Estado chileno reconoce a la papaya como un fruto identitario y típico de La Serena. Y lo reconoce. ¿Y Esa era por la qué lo pregunta, reconoce? justamente. Ya. ¿Por qué lo reconoce? Porque en 1929 aproximadamente, no recuerdo la fecha ya como exacta, se genera Chile desde el año 81, 1881, se generan espacios a nivel europeo o a nivel mundial para presentar sus pabellones de progreso en ferias internacionales. Y en este caso le tocaba a todas las provincias de la época, y en 1929, en la Expo Sevilla de 1929, el pabellón de Coquimbo llevó la papaya como el fruto identitario de la provincia de Elqui especialmente y de la ciudad de La Serena. Y lo señala los documentos de la época, lo señala un librazo, que es un libro ícono, que es Chileno en Sevilla, que es un libro súper iconográfico y que nos muestra y nos da pie que la papaya fue reconocida por el Estado chileno como una propia identidad. Es decir, ya encontramos que hay un respaldo del Estado de Chile, es decir, mira, la papaya es serenense. Y se mostró en Sevilla, se exhibió con sus productos en conserva, los dulces y especialmente la sidra de papaya. Porque la sidra de papaya es el primer producto que se elabora
y se va a comercializar. No es la conserva, es la sidra de papaya, imagínate. Y aquí tenemos grandes productores de sidra de papaya de la época. Están los Abbott, está ¿cómo se llama? El griego Anastasiou también, que van a ser los primeros productores también de sidra de papaya. Y esto se va a ir expandiendo, no solamente a La Serena, van a haber productores, procesadores y comerciantes en Coquimbo, en Ovalle, al interior del Valle del Elqui, que van a empezar a vender sus productos elaborados de la papaya. Es un boom de la papaya. Las primeras 3 décadas del siglo XX es un boom fuertemente de la papaya. Se va comercializando y expandiéndose. Francisco, este libro tiene más o menos 100 páginas y se imprimieron 100 ejemplares. Un texto Lamentablemente. sí, un texto tan interesante, ¿cómo se piensa divulgar más para que llegue a más personas? ¿Cómo se puede alcanzar una mejor difusión? ¿Han pensado en alguna estrategia para eso? Hoy día, hasta hace poco, el municipio de La Serena firmó un convenio con INEA para poner en valor al sello de origen de la papaya. Y para eso se firmó un convenio también de poder reeditar bajo el municipio este libro como libro protocolar. Con lo cual va a ser un libro insignia del municipio de La Serena para poder darle auge y vida a este fruto orieta. Es decir, va a haber una reedición de este libro que se está realizando, con todos los trámites legales y autorizaciones necesarias ya se han pedido. Entonces, va a haber una segunda reedición de este libro que va a llevar el logo de la Municipalidad de La Serena, porque va a ser un libro protocolar, un libro del municipio o de la Serena, la comuna en sí, en convenio con INE. Mira, buen anuncio, Francisco, para completar esta parte de la conversación y dejamos a Gabriel para dar inicio a las preguntas de los asistentes, a quienes agradecemos, por supuesto, habernos acompañado en esta primera parte. Gracias, Francisco. De Muy nada, ¿Quién bien, quiere pues, muy preguntar? bien. ¿Quién? Muchas gracias, Francisco, muchas gracias, Orieta. Le vamos a pedir a Hernán que ahora abra nomás las pantallas para todos los que quieran aparecer en pantalla, valga la redundancia, que abran sus cámaras, que se les permita a todos abrir sus cámaras para que nos vayamos viendo las caras y así podamos ir escuchando a quienes quieran hacer alguna pregunta a Francisco. Desde ya, Francisco, mis felicitaciones por este libro. Nosotros sabemos cuánto cuesta hacer una investigación, nosotros sabemos cuánto cuesta llevar el fruto de una investigación a un libro, a una publicación. Así que de verdad, sinceramente, te agradecemos el que puedas haber hecho esta publicación con el apoyo, por supuesto, de las entidades que corresponda. Hernán, si nos estás escuchando, deja abiertas nomás las cámaras de todos los que están presentes para ver sus caras, para poder interactuar con ellos porque nos imaginamos que las personas quieren hacer preguntas a Francisco. Si no, pueden mostrar sus cámaras y abren sus micrófonos y pueden hacerle preguntas. Por ejemplo, ahí estamos viendo a Caracolito. Antes habíamos visto al señor Díaz. Entendemos que está presente Gastón Castillo, que está presente Hildo Pinilla y otros amigos más. Así que los que puedan ir abriendo sus cámaras, por favor, ábranlas, no los vamos a censurar más. Y si quieren hacer preguntas, basta con que abran su micrófono y nos hagan alguna consulta dirigida evidentemente a Francisco Aspe, que es nuestro invitado especial. ¿Alguna pregunta del público? Gastón, quizás tú quisieras hacer alguna consulta a Francisco. Gabriel, Sí, Ahí está Ana hola, Leighton. soy Hola, Ana Ana. Leighton. Ana Sí, te Leighton. escuchamos. No estoy visible, Adelante. pero estoy en voz. Sí, oye, muy buenas tardes. Saludar primero a todos y todas las que están escuchando y principalmente al expositor, a Orieta también. Yo llegué un poco tarde porque estaba trabajando, pero apenas pude me conecté. Y lo lamento porque al parecer hay una pregunta que yo quiero hacer, pero se puede haber respondido antes. Hágala de todas Entonces, maneras. ¿la hago nomás? Ya. Sí. Que quisiera
pedirle a Francisco si puede él, ¿cuánto se llama? Referirse más puntualmente respecto desde dónde exactamente es originaria la papaya. Bueno, sé que parece que es latinoamericana, ¿cierto? Pero saber de cómo fue que llegó a Chile, exactamente. ¿Se sabe algo al respecto? ¿Y por qué llega a La Serena también? ¿Por qué el fruto de La Serena? Gracias, Ana. Mira, lo que pasa es que hay una gran confusión siempre. Esta es una papaya muy distinta a las que uno conoce en Centroamérica. No es, son prima hermanas, pero lejanas, ¿ya? Hay que dejar claro eso. No es- esto es, esta, la palabra técnica es el nombre técnico de esta papaya se llama Vasconcelea pubens. Ese es el nombre, no es carica, papaya, no, está obsoleto ese nombre, no. La palabra técnica es Vasconcelea pubens y esta papaya es conocida como papayuela, papaya de montaña, ¿ya? Y su origen, Ana, tiene en los altos de Ecuador. Nace en los altos de Ecuador. Esta papaya que nosotros conocemos, consumimos. Y si tú haces una ruta de cómo se va expandiendo esta papaya, la papaya que conocemos hoy parte en Ecuador, llega a Colombia y de ahí baja al Perú. Y del Perú, eso fue el desafío de cómo llega a Chile y cómo asienta acá en la zona, en la región de Coquimbo. Entonces, ese es como la ruta que une a la papaya territorialmente. Y los primeros indicios de la papaya están a 1800, registrados 1870 aproximadamente, porque ningún botánico del siglo XIX la registra, ni ingleses ni alemanes. Hay un alemán que llega a 1870, que nombra, hace ciertos diseños, cosas así, pero no es tan exacto, porque hay mucha confusión porque hay muchos que los confunden con Centroamérica. Los españoles, cuando llegaron los primeros cronistas españoles, primeros españoles a Centroamérica, hablaban de papaya, Sí. pero la papaya que es muy distinta, ustedes saben, es muy distinta. Entonces hay una gran confusión de aquello. Pero Sí. esa es la ruta, Ana, de que llega. Entonces, la pregunta ancla, como me la hizo Orieta, es cómo llega la papaya a La Serena, cómo el papayo se planta, cómo llega. Muchas gracias, Francisco, porque la verdad es que si uno así investiga, pero superficialmente, que tú preguntas así en la internet, te aparece como que fuera mexicana, o sea, que viniera del sur de México, creo. Me Es que parece a hay mí. muchas variedades. Ese es el tema. Hay muchas Pero la variedades. nuestra, entonces, más directamente decir que viene desde Perú, que O sea, Perú. por ahí entra. Y los estudios de hoy que se están dando, hay estudios hoy día que se están realizando, es que la papaya serenense tiene un sello de origen propio, un sello de origen, no una denominación de origen. ¿Por qué? Por su aroma y por su sabor. Es muy distinta a la que se puede cultivar en el sur de Chile, la zona centro, y también se da en algunos lugares. Por eso, esa es la distinción importante, lo que está buscando INEA, ese sello de origen, que identifica del resto. Perfecto. Muchas Muchas gracias, gracias. Me Francisco. gustó mucho tu respuesta. Muchas gracias. Gracias, Ana. Muchas gracias. Tenemos un saludo, Francisco, de Sebastián Valledor Monardes. Dice, saludo, Francisco, compañero desde el Seminario Conciliar. Felicidades. Muchas gracias, Gustazo. Y tenemos también una pregunta de César Rojas. Nos imaginamos que él está pidiendo la palabra. Así que, César, adelante, te escuchamos. Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿Me escuchan? Hola, ¿qué y tal? te vemos. Saludos. Un saludo a Francisco. Vamos a bajar la mano, acá estoy desde el celular. Un saludo a Francisco, compañero de grandes batallas. Hemos estado juntos divulgando en otros países. No sé si ustedes sabían, pero Francisco estuvo en México junto conmigo en un encuentro internacional haciendo un poco de astronomía y llevando nuestra zona a otros países. Así que felicitaciones también por este nuevo desafío que emprendió. Me tocó verlo en plenas noches sin dormir trabajando en esto. Y realmente lo felicito, un tremendo aporte que tenemos aquí en nuestra región. Francisco, me gustaría saber, o me gustaría que nos contaras un poco acerca de algunos nombres que siempre son importantes, ¿no? Perdona, que justo
entran las llamadas en los momentos más inesperados. Ya. La papaya, o sea, ¿qué personajes interactuaron en la zona? Es importante siempre conocer nombres. ¿Qué personajes interactuaron en la zona? Quizás tú mencionaste algunos recién en tu intervención, pero siempre es bueno recordarlos, siempre es bueno repetirlos, y quizás hay alguno más importante que otro, o quizás hay alguno que es importante que quede en la memoria colectiva. Finalizando mi intervención, me gustaría que, por favor, redondeando la pregunta, mencionaras qué personajes interactuaron aquí en la zona en lo que es todo el desarrollo y todo lo que tú mencionaste, cómo llegamos a tener el día de hoy esta papaya en nuestra mesa. Bien, Gracias. buena pregunta. Mira, hay dos personajes históricos muy interesantes, y yo creo que la mayoría los conoce. Uno con sus claros y oscuros, yo creo que uno más oscuro que claro, pero vamos primero a la primera, nuestra insigne poetisa Gabriela Mistral, ya este año cumple los 80 años del Nobel. Eh, Gabriela Mistral interactúa bastante con el papayo y su fruta. Esto lo hace mucho, no solamente en el Valle del Elqui, sino en la Casa de las Palmeras, en el jardín, en la huerta comunitaria que ella quería realizar en esa casa con su hermana Emelina. Hay unos escritos hay unos escritos que habla solamente del papayo. No sé, no tengo ahora la cita, pero es una frase súper hermosa que nos habla de este fruto. Por ende, ahí está, gracias, ahí está, miren, gracias Hernán, qué rapidez, qué rapidez. Miren, esto lo voy a citar, la lectura dice, la papaya promete en el olor más de lo que dará en el sabor. Su carne permeada de semillas de leche pica al mordedor y el sabor que contiene no vale mucho por sí mismo. La confitería y la industria son quienes hacen confesar sus virtudes a la reacia. Fíjense, nuestra, nuestra novela ahí ya, ella tenía un sabor, tenía un querer por el papayo en los huertos, especialmente de la Casa de las Palmeras en la ciudad de La Serena. Entonces, ¿se imaginan? Hay una conexión importante. Y por otro lado, los huertos del casco histórico de La Serena generalmente tenían papayos. Hay una historia de la familia Carvajal que está, no sé si está Germán escuchando, que su familia en la casa que tenían en la esquina Pedro Pablo Muñoz con calle Diego Almagro, era la casa de la familia Carvajal. También tenía una gran cantidad de papayos ahí conversando con, con Germán en una de tantas reuniones, entrevistas y conversaciones. Él me comentaba la historia de su tía, de la producción de dulces caseros, de conservas también. Entonces, si te das cuenta, el radio de La Serena estaba en sus huertos, el papayo, era parte de eso. Y también otro personaje icónico, que tiene sus claros y oscuros, es Gabriel González Videla. Gabriel González Videla se cría en un huerto de papayos, en calle Colón. Interactúa con papayos. Los nombra su memoria. Si tú lees la memoria de Gabriel González, en su infancia, él cuenta su anécdota hay una anécdota que lo hace con Ricardo Lapchan. Es muy chistoso porque él era bajito, era coloradito, y él comenta que se está subiendo a una reja para traspasar al huerto de las papayas y él se cae. Entonces hay una interacción súper importante y conexión desde el nacimiento con el papayo, es decir, hay una identidad propia de los huertos serenenses, de las casonas, de las familias serenenses más antiguas. César. Muchísimas gracias, Perfecto, 100% respondida la pregunta. Muchas Gracias. gracias, Miguel. perfecto. Muchas gracias, César. Muchas gracias, Ana, por su pregunta. Muchas gracias, Francisco. Todavía tenemos algunos minutitos, así que si alguien más quisiera hacer alguna Sí, consulta a Francisco, quiero, adelante. Por favor, quiero Gastón, replicar adelante. a Gastón. Gastón, no te escuchamos, estás muteado. No se escucha, Gastón. Parece que Ana quería decir algo, ¿o es idea mía? Sí, Después te Sí, damos la palabra, Anita. Dejemos Ahora, a ya, Gastón primero, ¿ya? ya. sí, No, ya, sí, sí, disculpa. yo quería preguntar
si desde el momento que el Pancho sacó el libro, ha tenido un feedback con investigadores, ha tenido opiniones respecto a esto, porque yo no he leído el libro, conversé bastante con él, pero lo que explicó me queda bastante duda, que mejor no la, sería muy largo explicarla, ¿no es cierto? Me llama la atención de que entre 1870 y 1880 ya esté formada la papaya como actualmente se dice que es, ¿entiendes? El maíz se demoró mucho más porque el maíz también lo expusieron en sentido riguroso y el teosinte, que era una gramínea delgadita, finalmente se convirtió en la mazorca, ¿cierto? Entonces es un proceso largo. Entonces me llama esa atención de que en 10 años se haya convertido en lo que se llamaba la papaya ornamental o el fruto ornamental, a la papaya como fue después, a pesar que Pancho explicó después que no fue conserva, sino que fue sidra, ¿cierto? Y hay muchas cosas más que me queda la duda, pero Lo que me pasa, gustaría saber si lo que pasa, hay una Gastón, es que retroalimentación con otros lo, investigadores que le lo que pasa, Gastón, hayan criticado el libro, ¿eh? Gastón, lo que pasa es que la papaya, la papaya, lo que uno puede llegar a averiguar es que la papaya se encontraba en los jardines de La Serena. Eso. Y que hay un lapso de unos 20, 30 años en el cual se dan dando cuenta que esto es un fruto que también es comestible y se puede utilizar. No sé quién habrá traído la idea, no sé quién habrá traído la idea de que se puede comercializar, realizar, lo desconozco, porque esto es buscar una aguja en un pajar. También se investigaron archivos parroquiales y archivos eclesiásticos para revisar también los listados también de alimentos de las mismas congregaciones también, que también de una forma tenía y tampoco existía la papaya. Entonces es muy raro cómo llega y fuertemente eso, explota rápidamente. Por ejemplo, la familia Osa tenía una conservera en 1890 en el Valle del Elqui y es la primera conservera que se plantea también con productos de papaya, 1890. Entonces, estamos ya dándonos cuenta que hay un inicio de proceso de conserva fuertemente. Pero eso es como un estimativo. Pero ese es lo que uno puede llegar porque más atrás no vas a encontrar. Lo que yo pude investigar, no encontré nada de nada. Es un vacío, como decía Roberto Constella en su libro, hay un vacío, algo pasa, se pierde, no identificado, no estaba. Eso es el vacío, es el vacío que no se da, no se da. Sí, está bien, está bien. Muy bien, pues. Yo llamaría un poco a línea que se preocupa más del lúcumo. El lúcumo fue un producto que está tremendamente dimensionado por los cronistas, incluso Abate Molina y muchos más, y eso se habla como el fruto de La Serena. Sí, Entonces, que no lo olviden. eso lo dije en un principio, eso lo dije en un principio, que el lúcumo es el fruto de La Serena, es el fruto que más, todos los viajeros, no, ni te cuento los viajeros, los botánicos que revisé, todos los botánicos que pasaron por la zona, ingleses también, traduciendo, buscando, franceses, y ninguno te nombra al papayo, no aparece en sí. Es Ujú. súper intrigante, ahí me intriga bastante. O hay un desconocimiento de la fruta, o estuvo ahí, pero eso es lo que quedará para una segunda investigación. Hay otra pregunta. Sí, Gastón, ¿estás conforme con la respuesta? ¿Quisieras agregar algo más? No, yo estaba preguntando si había tenido retroalimentación con críticas al libro, o de otras personas como historiadores, por ejemplo. No ha llegado, lamentablemente, es tan poco la cantidad de ejemplares que salieron que con suerte se ha podido masificar. Por eso queremos esperar que se haya una segunda reedición. Obviamente estamos en conversaciones con Pablo Lacos a través de, no sé si está Pedro Cortés Monroy por ahí. Sí, está. Me ¿No? parecía que estaba, sí. Estaba ahí Pedro Cortés Monroy. Pedro Cortés Monroy sabe del libro y es una persona muy, muy avida en el tema también colonial, un investigador muy colonial y también me ha señalado lo mismo. Entonces, es bien interesante contactar porque si tú te vas hasta Fray Diego de Ocaña, que llega en 1600, hace una descripción también de la flora
de los frutos que se dan acá, tampoco te nombra la papaya, te nombra el lúcumo. Y aparece nuevamente el lúcumo en 1600, imagínate. Entonces, es bien interesante este proceso. Muy Perfecto, bien. ¿no? Eh, Tiene pedida la palabra Nicolás, pero antes, Nicolás, me parecía que Ana quería decir algo y quedó ahí en el aire. Ana, Solo un comentario nomás que se me ocurrió dentro de la conversación, de la interacción que hay. ¿Por qué será que estando tan cerca, por ejemplo, Valle, Illapel, de La Serena, de las papayas, ¿por qué será que no se ha replicado esto en otro lado, que no crece en otras partes? No, nadie se ha interesado en tener papayas en sus patios, en sus territorios, no sé, o ya se habló antes. Es que lo que pasa, Ana, es que la papaya, no soy una persona técnica en esto, pero la papaya es tan complicado, el papayo es tan complicado que no acepta mucho frío y no acepta mucho calor. En Huentalauquén hay gran producción de papayo, ojo, Huentalauquén, pero esos son más tardíos, ahora, unos 20 años, 15 20 años. Pero a lo que voy es que el papayo es tan especial. Algo pasó con la ciudad de La Serena. Y también en el siglo XIX, en el siglo XX, también podíamos encontrar papayos que se extendieran a la zona central. También, en algunos lados también. Cercanos, está la evidencia. Pero la idea es que lo más probable es que por cercanía el papayo adoptó este lugar y se quedó. Es una Muchas parte más gracias. científica, es una parte más científica, yo no me meto, es un tema más... Y no, era un comentario nomás que me surgió. Muchas gracias. muy, muy bien. Vamos a darle la palabra entonces a Nicolás. Adelante, Nicolás. Buenas noches, Gabriel. Buenas noches, Francisco. Buenas A mí noches. me pasó algo parecido con Ana. Yo entré medio tarde porque hubo algún problema con el link. Entonces, mientras escuchaba esto, trataba de ver cómo conseguir el libro, pero ya entendí que eso fueron solo 100 ejemplares. Pero Me está metí a la, digital. me metí a la página web de línea de la biblioteca ya, y no está caída la página. Yo lo Entonces, tengo, lo podemos enviar. Lo podemos enviar. ese es el punto, ese era el punto. Te voy a mandar entonces mi correo a ver si pudiese Sí. ser, ¿ya? Y para poder revisarlo, porque vi algunas partes del comentario, aparecía un señor al comienzo que nombraste algo así como Eliseo, que Sí. era, Elicio ¿cómo se llama? Moraga. Eliseo Moraga, perfecto. Moraga. Ya, muchas gracias, Francisco, muy amable. Perfecto, Gracias, gracias a ti, gracias. Nicolás. Y yo creo, Francisco, que vamos a pedirle a todos los que están presentes ahí que nos dejen alguna forma de conectarlos para poder mandarles el link con el libro. No sé si les Sí, parece. algún correo, por favor. Claro, que dejen. Tenemos conectado aquí a Nicolás, a Pedro Cortés de Monroy, a Caracolito, a César Rojas, a Hildo, a José Aguilera, a Macarena. Así que déjenos, por favor, algún correo. Si les interesa recibir el libro, nosotros nos comprometemos a mandarles el link. Imagínate, también para ir cerrando, Gabriel, Sí, en una entrevista, en una conversación con Jorge Pinto, me decía Francisco, yo he revisado tanto archivo colonial, tanta cosa, y nunca encontré nada sobre la papaya. Nada. Eso es lo que me dijo Pinto, Jorge Pinto. Ustedes saben el carácter que tiene Jorge Pinto, la rigurosidad que tiene. Y él me dijo, no encontré nada. Solamente me dijo el auge de la, como de las, no de las conservas, de los dulces, fue fuertemente hecho con Gabriel González Videla. Ese fue también como un perfecto. dato que aprovecha de darme Pinto en esa pequeña conversación. Francisco, nos está pidiendo la palabra Pedro Cortés de Monroy, así que vamos a Ya, darle la palabra a Pedro, Pedro. Adelante, por favor. gustazo. Pedro, te escuchamos. Adelante, Pedro. Vamos a ver si se conecta, porque pidió la palabra hace un ratito. Vamos a escuchar a ver si quiere hacer una pregunta o enviar algún mensaje. Mientras tanto, yo les agradezco a todos los que han estado presentes
Ojalá que puedan mandarnos sus correos electrónicos o alguna forma de contacto. Dice que no se escucha, dice que no se escucha, pero abre tu micrófono, no estamos censurando a nadie en este momento, ni con cámara ni con micrófono, así que habla nomás, Pedro, te escuchamos. No, al parecer no podemos escuchar a Pedro. Que lo Bien, envíe la pregunta por el chat, claro, Pedro, la si opinión, o la puedes, opinión. si nos estás escuchando, manda la pregunta por acá, por el chat, y yo se la transmito a Francisco y a todos. Gabriel, también ¿Puedo consultar? pueden dejar en el chat los correos electrónicos, porque de ahí se pueden Sí, rescatar para enviarles sí, el link del libro. lo estamos viendo justamente en el chat. ¿Alguien había pedido la palabra? ¿Alguien más quisiera hablar? José Aguilera, quizás quiera hacer alguna pregunta o comentario, ya que no podemos escuchar ni Yo hemos quiero visto la palabra de Pedro. Hildo. consultar, pero no tengo imagen. Hildo, te Está, escuchamos. Sí, ya, no tengo imagen porque está, Mm. bueno, buenas tardes, noches y felicitaciones, Francisco, por ese trabajo investigativo, realmente muy interesante y creo que una de las tareas es la divulgación de estos trabajos de investigación. Pero mi pregunta iba eh, en relación a la industrialización de la papaya desde la perspectiva de cómo se ha ido generando esta industrialización, porque han habido, por ejemplo, eh, familias como Cruz Osandón, que además comercializaban las familias aún de Coquimbo, etcétera, pero me gustaría que tú pudieras ver desde la perspectiva histórica cómo la industrialización de la papaya también ha influido en su difusión. Ya, buena pregunta, Hildo. Mira, lo que pasa es que dentro de lo que planteé yo es que la papaya, el fruto, la papaya en sí, pasa por diferentes etapas, especialmente tres. Es decir, pasa del jardín al huerto, del huerto a la semi-industria procesadora. Y esa semi-industria procesadora se está dando a principios del siglo XX. Y ahí empiezan las primeras conserveras y comerciales. Como tú bien lo dijiste, ahí se hizo un levantamiento de las primeras comerciales y dentro está Papaya Osandón, está que nace aproximadamente artesanalmente en 1920 y tanto, ahí hoy día estuvo ubicado en calle Lautaro con Benavente, ahí en Sí, esquina, esa era la casa principal de Papaya Cruz Osandón, Cruz Osandón. Estuvo Papaya Conserva Ceres, que es lo que nombré sobre el griego Giorgio Anastasiou, que Giorgio Anastasiou va a ser uno de los primeros comercializadores de la papaya de sidra y también de dulce, de conserva, y ese Giorgio Anastasiou, hoy día la casa se encuentra, lo que queda de la casa, o el comercial, es donde hoy día hay un estacionamiento en la esquina de Prat con Mata. Toda esa cuadra era la casa de Giorgio Anastasiou, del griego. Y si usted avanza un poquito más, va a encontrar una casa de 2 pisos que todavía continúa con las iniciales de él. Giorgio, una G y una A. Entonces, ahí, en esa esquina, estaba la conserva Ceres, muy conocida, muy popular. Entonces, se hace un barrido, se hace un catastro de la mayoría de los procesos de producción. Se hacen catastros hasta los 90. Después, a los años 50, Hildo, sí, las primeras comercializadoras fueron perdiendo rumbo debido a la gran llegada de inmigrantes italianos del 60, 50 y 60 en adelante. Empieza fuertemente desde el 70 los migrantes italianos a tomar la batuta también del cultivo de la papaya y hoy día lo que conocemos son aquellos. Entonces, son varias etapas. gracias, Francisco. perfecto. Dos cosas, Francisco. Pedro ha estado tratando de comunicarse, pero está difícil la comunicación. Lo que sí le entendí es que en Limarí, en la provincia de Limarí, Agrícola Tamaya, al parecer, procesa la papaya. No sé si Lo que la pasa, lo que tía. pasa es que lo que tengo claro es que
en Agrícola Tamaya hubo un intento una vez de exportar la papaya. Tengo claro. Tengo usted una caja por ahí, me la regalaron. Una caja de exportación, pero no rindió fruto esta exportación. Hasta eso De llegué y me acuerdo. metí en tema económico, exportativo. Al final uno tenía que ver un montón de cosas. Pero no sé, ahí desconozco más la situación. ¿Qué pasa? No Mira, ahí desconozco. está apareciendo Pedro en pantalla. No sé si quizás él quisiera hablar ahora, si quiere abrir su micrófono y nos puede hacer la pregunta directamente. Mientras tanto, antes de eso, Pedro, muy cortito, Rodrigo Vega, Francisco. Rodrigo Vega dice, felicitaciones a Francisco por la investigación. Es un interesante aporte para la conservación de la historia y cultura regional. Y te consulta, después puedes responder después que le respondas a Pedro, te consulta si está planificado difundir los resultados de esta investigación en los establecimientos escolares de la región. Primero escuchemos a Pedro y después le das la respuesta a Rodrigo. ¿Te parece? Adelante, Pedro. Está Estás muteado, muteado, no te Pedro. estamos escuchando. No se escucha, Pedro. Está ahí con... Nuevamente, Pedro. Pedro, Bien, Pedro. no tenemos Pedro. suerte con Pedro. Respóndele, por favor, mientras tanto, a Rodrigo Vega. Respondiendo a Rodrigo, yo creo que desde mi parte está planificado incentivar este elemento identitario. ¿Ya? Porque la idea es que el papayo y la papaya en sí como fruta, porque tenemos el papayo como la planta y el fruto es la papaya, es darle identidad y que conozcan esta historia también como elemento identitario. Porque hoy día que conocemos una fruta que es muy reacia al consumo, hoy día tiene muy poco consumo. Yo creo que, no sé, de los que estamos aquí presentes, ¿cuántos consumen papaya? Te preguntarás. También es lamentable también cómo la vorágine de la industria inmobiliaria también le ha quitado terreno también a estas plantaciones. Hoy día no quedan más de 50, 60, con suerte 60 hectáreas a nivel provincial o comunal. Lo que es la papaya es muy poco la producción. Por eso hay un rescate, hay un interés de este fruto y este es parte de esta investigación. No es fácil investigar una fruta, no es fácil, no fue fácil. Como tú eres una fruta con una historia, no fue fácil hilar, no fue muy... No, entonces mi cabeza dio tanta vuelta buscando. Entonces, creo que por mi parte, como Francisco Aspebou, yo creo que mi parte, yo tendría planificado darme vuelta por los colegios y si me piden charlas, yo voy a estar allá. Perfecto. Muy bien, pues amigos, creo que es hora de ir cerrando. Quiero agradecer una vez más, muy especialmente a Francisco por su participación, a Aurieta por estar ahí acompañándonos. Tenemos saludos de Caracolita para todos, gracias por la invitación. Quiero, antes de que cerremos y de que dejemos de grabar, recordarles que el 21 de agosto, el próximo jueves 21 de agosto, el profesor Germán Carvajal va a estar conversando con nosotros acerca de el habla chilena al comenzar el siglo XXI. ¿Cómo hablamos los chilenos? ¿Bien o mal? ¿Mejor o peor que en otros países de habla hispana? ¿Notamos cambios significativos durante el primer cuarto del siglo vigente? ¿Precisamos acatar los dictámenes académicos? Esas son algunas preguntas que va a responder el profesor académico Germán Carvajal el próximo jueves 21 por esta misma vía. Esperamos no tener problemas de comunicación, de conexión con los links y todo eso. Y vamos a ir cerrando entonces agradeciendo a todos la participación, a todos los que han estado presentes. Y recuerden que esto se graba y se va a subir a un canal de YouTube que también vamos a difundir a través de nuestro Facebook. A todos, muchas gracias y buenas noches. Bueno, Muchas gracias. Ya, gracias.